día de hoy, a través de En la Balanza, nos encontramos con el licenciado Guillermo Antonio Macías García, quien es candidato a juez penal federal en Michoacán. Muchas gracias, licenciado, por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes y saludos a todo su público. Sabemos que parte de su trayectoria, bueno, al menos de sus estudios, están en interpretación y argumentación jurídica, también estudios en el sistema acusatorio y juicios y una carrera judicial de más de 10 años. ¿Nos podría compartir, antes de llegar a este punto de su carrera, qué fue lo que lo motivó a estudiar Derecho? Si se encontró en esta dicotomía de, ay, no sé qué carrera estudiar, o siempre supo que Derecho iba a ser su guía. Siempre supe que el derecho, siempre estuve más atraído hacia él. En alguna clase de historia nos hicieron saber pues que el tema de la organización de la sociedad se tuvo que haber derivado de algún hecho penal. Es decir, alguien que mató a alguien que se llevó a la esposa de alguien que se quedó con la cueva de alguien, algún hecho de relevancia que generó algún desagrado en la sociedad que impulsó al que se organizara. Entonces, pues siempre me atrajo el derecho, y ya cuando entré ahora sí un poco en materia, pues me lo empezó a visualizar pues como la última herramienta del Estado para gobernar. Es cuando ninguna otra rama del derecho puede solucionar el conflicto, y solo cuando se ven involucrados los bienes jurídicos más importantes, pues es cuando actúa el derecho. Entonces, pues es la última herramienta del Estado para gobernar. Me llamó mucho la atención. No puedo permanecer ajeno a la tragedia, al dolor de las personas, y tengo la vocación de ayudar. Pues qué mejor manera de ayudar a la sociedad que por medio del derecho penal. Ahorita que hay un tema, pues, que la sociedad, hay mucha inseguridad y violencia. Entonces la forma para mí de atenuar eso, pues fue participando de manera directa, involucrándome en el sistema penal. ¿Y sintió saciado como um, esa parte que usted tiene del apoyo a la comunidad a través de su carrera o a través de estos años de experiencia? Sí, pues es muy gratificante ayudar a las personas. Lamentablemente son en situaciones muy trágicas y dolorosas. Hay mucha presión, mucha responsabilidad, pero sí, eventualmente, pues sí, para eso lo hago. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y recuerda algún caso que haya marcado su visión de justicia? Para Pues, bien o para mal, no sé, ya depende. muchos, bueno, pero específicamente voy a resaltar dos, y porque ahorita me ando dando a conocer por medio de redes sociales, y hay dos videos en específico. La primera, pena máxima por feminicidio en el estado. Son hechos acontecidos en el 2016. Yo entro a trabajar en junio de 2019 a la fiscalía. En mayo me dan una orden de aprehensión, y en septiembre del año 2019 ya se estaba cumplimentando. Destaco este asunto porque ahorita, en la actualidad, pues si alguien llega a mí como agente del Ministerio Público, pues le ayudo, le doy el soporte, le doy el respaldo, tengo el conocimiento y la experiencia técnica, pero en aquel entonces iba empezando. Entonces era un asunto relevante, conocido en la sociedad, mediático. No había testigos presenciales, eran las primeras carpetas en las que se materializaba, se plasmaba pues la perspectiva de género, uh-huh, pero ya fuera del mundo de las ideas, pues ya centrado en argumentos práctica, sólidos, ajá, en práctica, como es estos temas cuando en los feminicidios, pues por las dinámicas de los hechos, por el dominio funcional del hecho que tienen los activos, generan las agresiones cuando no va a haber testigos, cuando las víctimas no se pueden defender, no van a pedir auxilio. Entonces eso representa una serie de adversidades para las fiscalías investigadoras, porque pues tienen dificultades para acreditar los hechos núcleo. A veces sabemos todo lo que sucede alrededor, pero no sabemos lo que sucedió exactamente en ese momento, pero es por eso, porque ellos generan todas esas actividades para cometer esas agresiones en ese ambiente. ¿Y cuál considera que ha sido su reto más grande a lo largo de su trayectoria, profesionalmente hablando? Okay. Ay, perdón, pero bueno, ese asunto en específico pues iba empezando y culminó en la primera sentencia máxima por feminicidio en el estado. Ahora, esta pregunta que me haces, a veces uno piensa que obteniendo una sentencia pues ya se obtiene un resultado y todo se acaba. El segundo ejemplo que quiero destacar es precisamente con estas adversidades.
se obtiene la sentencia máxima por un homicidio de una persona menor de edad, 50 años. Pues un resultado muy gratificante, muy doloroso para la familia, pero por fin habían encontrado esta respuesta. Y un magistrado reduce la pena de 50 a 25, de la máxima a la mínima. De ahí nosotros interponemos, bueno, se interpone una apelación, pero propiamente en esa etapa ya las fiscalías estatales no son parte. Ya no, ya incluso tendrían que delegarle esa función a un juez, a un Ministerio Público Federal. Lo que se hizo fue, yo redacté el amparo con el apoyo de las víctimas y a nombre de las víctimas, y ellas me la firmaron, se interpuso el amparo, ya para no hacerte la larga, ese juicio acabó en una tesis aislada, en el tema de la individualización de sanciones penales, y dice que los jueces pueden tomar en cuenta situaciones que se vierten en la etapa del juicio, a pesar de que no hayan ofertado prueba para la individualización de sanciones, que es la etapa donde se gradúa las penas. Es decir, hay una etapa en la que se acredita que hubo un hecho, la plena responsabilidad, pero hay otra etapa que es el cuánto. El cuánto se le va a imponer. Entonces, de eso versó todo este viaje de la máxima a la mínima, esa etapa de individualización de sanciones. El magistrado decía que como nosotros no ofertamos prueba para la etapa de graduar la pena, pues no se podía imponer la máxima, y nosotros decíamos, pues no, pues que sí se podía, porque para empezar había unos temas de acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios son situaciones que no se van a debatir en juicio. Entonces, entre esos acuerdos probatorios, que ya era un hecho para todo el juicio e indemnización, era la edad de la víctima, que tenía 11 años, su parentesco de relación con el victimario, no voy a especificar, pero tenían relación, y que los hechos fueron al interior del domicilio de ambos. Entonces, y el número de lesiones y la intensidad de las mismas. Esos 4 factores fueron los pilares para generar los argumentos para imponer una pena máxima. Es decir, la víctima se encontraba en 2 vulnerabilidades: ser mujer y ser menor de edad. Que su agresor fue un miembro de su familia y mayor de edad. Los miembros de la familia en nuestras casas pues tienen el deber de procurarnos, cuidarnos, protegernos a todos los que vivimos en este ambiente. Pues él no lo hizo, traicionó todos esos valores, y aparte agredió a la víctima de una manera cruel. O sea, si su intención no hubiese sido privarla de la vida, 1, 2, 3 lesiones hubiesen sido suficientes, no el cúmulo de lesiones que se le generaron a esta menor. Y ya, pues, eventualmente el Tribunal Colegiado de Circuito emitió una tesis aislada. En el derecho hay diversas formas de cómo se crea propiamente el derecho, las normas, las leyes. Unas es el mecanismo que todos conocemos, que son los legisladores, pero hay otras que es la propia actividad judicial, que son las jurisprudencias y las tesis aisladas. Entonces, ahí se emitió una tesis aislada. ¿Considera, con todo esto, con su experiencia y respecto al funcionamiento que tienen todos los organismos que imparten justicia, no solo en el Estado, sino en México, que la justicia es accesible para todos en el país? Es complejo. Para empezar, deberían de todas las defensorías de oficio a nivel nacional tendrían que tener un departamento técnico de periciales para estar en igualdad. Me explico y a qué me refiero. Las fiscalías, cuando investigan y analizan y persiguen conductas delictivas, lo hacen con un equipo técnico, científico, que son el apoyo de los agentes de investigación, que propiamente son como detectives, y los peritos, que van desde genetistas, ingenieros, analistas de telefonía, químicos, criminalistas, doctores, en fin, una serie de personas, un equipo interdisciplinario especializado para generar las investigaciones. Ahora, las defensas y los particulares pues tienen esa dificultad, ellos no cuentan con un equipo interdisciplinario para el apoyo de sus investigaciones privadas. Algunos estados, son ejemplos, sí cuentan con esos equipos. Incluso no necesariamente tienes que ser defendido por la Defensoría de Oficio. Tu abogado particular puede solicitar el apoyo
incluso tanto de la fiscalía como de esos institutos periciales, pero a cargo de las fiscalías. Entonces, eso sería un mecanismo por el cual se generaría una igualdad, al menos en la posibilidad de emitir prueba en materia pericial. Uh-huh. Licenciado Macías, ¿qué considera que es más urgente? ¿Que se tenga capacitación a los jueces, a los equipos de trabajo, o que se le dé mayor acceso a la justicia a los sectores vulnerables del país? Bueno, en este caso de Michoacán. Pues los dos son importantes. La capacitación para las personas que imparten justicia es muy importante, pero ahorita lo importante es que la ciudadanía sea consciente de que esta es una oportunidad de elegir a las personas que los van a juzgar, pero se tienen que informar. Nosotros pues hacemos el esfuerzo de darnos a conocer, pero pues, la ciudadanía en general también tiene que apoyar en tener un poco de empatía. ¿A qué me refiero? Por decir, pues, cuando estamos volanteando, dándonos a conocer, pues que nos escuchen en medida de lo posible, porque a final de cuentas pues somos los candidatos a esos cargos. Entonces, insisto, ahorita lejos de, que no es menos importante, pero más allá de una capacitación de las personas juzgadoras, pues ahorita se van a elegir. Entonces, es importante que en esa decisión que la ciudadanía genere, ubique perfiles que ya estén preparados y que no tengan que sufrir esa curva de aprendizaje, por decir. Que no vayan a aprender mientras trabajan. No, o sea, que no. O sea, gentes que ya estén en el sistema operando y que ya ayuden a la sociedad, porque creo que ese es otro. O sea, que un candidato ahorita llegue y te diga, quiero ayudar, quiero hacer, quiero aplicar la perspectiva de género, y ¿por qué no lo has hecho? ¿Cuál ha sido ya? ¿Qué te ha limitado para no ayudar a la sociedad y no aplicar todas estas situaciones que tú dices que vas a aplicar, ¿no? Yo en mi caso, pues ya he enfrentado a la delincuencia, ya he aplicado perspectiva del menor, de perspectiva de género, de infante, del adulto mayor, perspectiva en derechos humanos, pues en general, y ayudar a la sociedad, con hechos, no palabras. Y el segundo tema del acceso a la justicia de grupos vulnerables, fíjate, en el área de feminicidios se concentra también el área de homicidios de personas menores de edad. Entonces son grupos vulnerables. Sí. ¿Qué ocupan los grupos vulnerables en general? Funcionarios que le echen ganas, que tengan la disposición de ayudar. O sea, de manera genérica, si escogen ese tipo de perfiles, que ya ayuden y que estén ayudando a la sociedad, pues van a generar que eventualmente ya esa situación se dé por el propio perfil que están eligiendo. Si tuviese que elegir 3 valores que lo representan, ¿cuáles serían estos 3 valores? Ay, Dios. Bueno, no si tuviese, lo hacemos elegir 3 valores. Ok. Esa voluntad de ayudar. No sé si sea bueno o malo, si a veces me meten problemas, pero es que lo he dicho en mi campaña y en varios videos, pero si no, es en serio, no puedo permanecer ajeno a las dificultades o adversidades de la sociedad. O sea, algo en mí así como los bomberos, ¿no? Me orilla a ayudar. Es la primera. La segunda, que aguanto, porque en estos ambientes, pues puedes tener la voluntad y los conocimientos, pero la presión, la violencia, el estrés, el darte cuenta simplemente de la realidad. Yo antes de entrar a la fiscalía ya estaba en el sistema penal, pensaba que conocía la sociedad, no. No tenía ni idea del nivel de violencia que se vive en el estado de Michoacán. La Fiscalía de Feminicidios es estatal. Es muy grave la situación de inseguridad que atravesamos, y no es por hablar del cargo de mi persona, pero específicamente estos jueces penales federales a los que yo estoy aspirando son los que van a analizar delincuencia organizada. Nuestras víctimas serían, el bien jurídico a tutelar es la seguridad nacional, o sea, no es ni siquiera la vida y la libertad, que por sí son muy importantes, se involucra más, es un interés general de la sociedad. Mis víctimas es lo que más deseamos todos. Serían, por decir, los policías que fueron agredidos en Pátzcuaro, los policías que fueron agredidos en Querétaro, o sea, ese nivel de importancia. Entonces,
en esos cargos, ahorita como está la violencia, pues ocupamos esos perfiles. Y uno más, a ver, era mi disposición de ayudar, La tenacidad. que aguanto, Sí. y pues el deporte. El deporte me ayuda mucho a seguir adelante, a conservarme, a no tener enfermedades, a siempre estar disponible, a siempre estar preparado. Entonces, Canaliza ahí sí, mucho aparte, de todo lo que vive profesionalmente. exacto, estoy acostumbrado pues a competencias, a perder, a frustraciones. Entonces, te va forjando pues el deporte indirectamente a tu actividad. Entonces eso es importante, pues no voy a estar enfermo, no voy a estar ahí en el Sí. IMSS, no voy a estar ocupando de recursos en materia de salud, en medida de lo posible, ¿no? A menos que me caiga. Ay, ojalá que no. Si tuviese la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿con qué personaje sería? Y en esa cena, ¿qué le preguntaría? Uh, a mí me gusta mucho el derecho italiano, pero por su historia y su historia moderna, ni siquiera es muy antigua. Giovanni Falcone fue un fiscal italiano que atacó de manera directa a la mafia italiana, al crimen organizado. Eventualmente prospera, incluso se crean unos juicios especiales que a nivel mundial están prohibidos, solo ha habido 4 o 5. Son los juicios de Nuremberg, los juicios de Tokio, de Ruanda y los maxijuicios en Italia. Cuando se juzgó a al crimen organizado, prosperó, pero los líderes criminales mandaron a matar en 1992 a Giovanni Falcone en una carretera. Creo que fueron más de 40 toneladas de explosivos. Y falleció. Ajá. Y al final, cuando él muere, ya era juez. Ajá. Y siguió en lo mismo siempre, atacando al crimen organizado. ¿No hay alguna serie, película? Sí, en HBO hay un documental. Y ahí, sí, Giovanni Falcone ahí es conocido. Después de su muerte, surgen juristas actuales como Gustavo Sabriabelsky, que habla mucho de la ductilidad del derecho. O sea, antes se pensaba pues como el derecho rígido, positivista, como los nazis, ¿no? Lo que hicieron con el derecho, pues, de manipularlo. Y los jueces fueron la boca de la ley. Ahora ya no, pues ahora los jueces la piensan, ¿no? Y no toda la ley es justa, entonces a veces se inaplica. Es eso, o sea, ver al derecho y esas estructuras no como, pues, como esas estructuras pues rígidas a las que estamos acostumbrados. No, hay ductilidad, hay flexibilidad. No siempre que hay que seguir ese camino, pues, pero él te explica cómo, ¿no? Por medio de los principios y los derechos humanos. ¿Qué considera que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Un culpable en libertad. La impunidad es un mensaje terrible para la sociedad. Entonces, para mí es inaceptable que existan culpables en libertad o sin proceso, porque significa que hay una víctima, la cual pues está atravesando un camino de oscuridad, de incertidumbre, de decepción. Entonces, pues yo estoy acostumbrado a mí me exigen pues a que no se genere la impunidad, y conozco el sentimiento de cuando las personas están libres y cometieron algún hecho delictivo, y es terrible para la sociedad. Y finalmente, licenciado, si tuviese, bueno, en una palabra, ¿qué significa la justicia para usted? Felicidad. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.